y todas los compañeros que hoy recibimos nuestros valiosos reconocimientos, le extendemos los más humildes y sinceros agradecimientos por sus esfuerzos y contribuciones por la construcción de la patria grande y bonita que nos encaminó nuestro amigo inolvidable comandante supremo Hugo Chávez. Refería un líder militar africano llamado Thomas Sankara lo siguiente: para el poder hegemónico mundial es más importante dominar culturalmente que militarmente. La dominación cultural es más flexible, es la más eficaz y la menos costosa. Nuestra tarea consiste en descolonizar nuestra mentalidad. Ahora bien, entrando en lo que corresponde a los derechos humanos, por construcción colectiva de todos y todas los que estamos acá, que nos sentimos de corazón, que formamos parte de la maravillosa familia que defiende los derechos humanos y por ende la visión compartida con la Fundación Juan Vives Suyar, a través de los conocimientos que nos han impartido, ya comprendemos que los derechos humanos no pueden ser decretados por poderes económicos o políticos, sino que son el resultado de las luchas reivindicativas y exigencias relativas a bienes para la existencia humana en condiciones de dignidad, las cuales se alcanzan mediante prácticas individuales y colectivas de apropiación del poder por parte de los sectores sociales subordinados. Las acciones del poder del empoderamiento están dirigidas a transformar la sociedad en términos de alcanzar el bienestar social necesario para la satisfacción de necesidades. En este proceso, la normativa legal constituye una herramienta de apoyo para confrontar a los actores responsables de la discriminación, la violencia y la arbitrariedad en el ejercicio del poder. Por consiguiente, los derechos humanos a partir de ahora, todas y todos, tenemos la obligación de analizarlos bien, pero sin confundirnos con las concepciones que se debaten en el mundo. La concepción hegemónica de los derechos humanos, por una parte, de donde nos dicen que son principios o valores esenciales de la humanidad, o son normas legales, porque son leyes y está a nivel constitucional. Son trascendentes porque trascienden en las épocas, lugares y contextos. Son universales porque son innatos y inherentes a la persona. Son apolíticos porque es imparcial respecto a los actores de poder. Se garantizan y ejercen de manera individual. Solo el Estado es responsable por violación o descubrimiento. No hay cosa más absurda que eso. Ahora tenemos una concepción contrahegemónica de los derechos humanos, porque son interpretaciones particulares a lo que se prescribe, son luchas políticas y populares, son inmanentes, responden a una época, a un lugar, a un contexto determinado, son diversos, porque cada cultura y sector social es heterogéneo, son productos sociohistóricos de conflictos estructurales, procesos revolucionarios y demandas reivindicativas. Son políticos porque denuncian las asimetrías en el ejercicio del poder. Los tienen los demás seres vivos también, las plantas, los animales, nuestra madre tierra. Se garantizan y ejercen en forma colectiva. Y por último, los entes privados, llámese individuales o corporativos, son también los responsables. Los derechos humanos son un asunto político. No se trata de reivindicaciones jurídicas ante el Estado interponiendo casos por menoscabo o violaciones de estos derechos, sino que se trata de la transformación del sistema a través de la revolución. Estimados compañeros y compañeras de lucha, no olvidemos que el poder y los derechos humanos se contraponen. Las rebeliones o luchas por conquistar mayor poder entre los sectores que lo ejercen representan el proceso histórico para conquistar nuevos derechos frente a los sectores que excluyen de su ejercicio al resto de la sociedad. Es precisamente en su reivindicación por parte de los excluidos, por la Constitución en la mano, que se evidencia el poder del derecho. En la medida que emerge como instrumento para la transformación de las relaciones de poder, impulsar cambios sustanciales que revitalicen la organización colectiva para la promoción y defensa de los derechos, la confianza en las normas e instituciones que reconocen a quienes participan en la demanda de estos derechos. Disfrute efectivo en el terreno de las realidades está condicionado por la desigualdad social, política y económica de nuestros países, así como por factores de inherencia y dominación de unos pueblos sobre otros. Las grandes mayorías
no cuentan con el poder necesario para hacer valer sus derechos. Los sectores dominantes utilizan su poder para evitar la aplicación de medidas orientadas a lograr su ejercicio en condiciones de igualdad. Más allá de la igualdad de la ley, hay que reconocer que tanto el desequilibrio de las relaciones de poder como la manipulación ideológica del discurso de derechos humanos y de las instituciones de protección por parte de los sectores ha convertido el régimen de derechos humanos en un proyecto permanentemente postergado. Hagamos referencia a un dicho emitido por un clérigo y pacifista sudafricano llamado Desmond Tutu. Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del sol. Chávez vive, la lucha sigue. Y vivimos y invitamos a todos los compañeros egresados a registrarse en la página web de la Defensoría del Pueblo en la red de egresados y egresadas. Gracias. Muchísimas gracias a Jorge Álvarez Betancourt, vocero en representación de las y los estudiantes. Seguidamente le damos la palabra a la licenciada Gabriela del Mar Ramírez Pérez, nuestra defensora del pueblo. Buenos días a todas y a todos. Felicitaciones a todas. Hay que valorar mucho el momento en que nosotros estamos recibiendo este diploma en materia de derechos humanos, un momento particularmente complejo para nuestro país, un momento en que se ha intentado poner contra las cuerdas a nuestra Constitución, a nuestro sistema de libertades, a nuestra democracia, a través del uso de la violencia focalizada, con el propósito de que esos focos pues, se expandan, se extiendan y conseguir lo que sí definitivamente sería el cese de los derechos humanos, el quiebre del hilo constitucional y del Estado de Derecho. Porque cuando cesa la institucionalidad, no tenemos los mecanismos para la activación de los derechos. Eso ustedes ya lo pueden hablar con muchísima propiedad, porque hoy ustedes se están diplomando y el diploma que ustedes están recibiendo, ustedes se han esforzado por obtenerlo, porque ustedes han estado trabajando, han tenido que acreditar el conocimiento de nuestra Constitución, de nuestra legislación. Es un diploma que realmente se lo han ganado con el propio esfuerzo del estudio y de la dedicación. Y por eso podemos hablar de manera muy familiar acerca de lo que implicaría un cese del Estado de Derecho, que nosotros en Venezuela lo tuvimos en el año 2002, en el marco de un golpe de Estado que duró 47 horas. Y en esas 47 horas, de manera explícita, en el propio Palacio de Miraflores, en el centro del Poder Público Ejecutivo, ahí se instruyó el cese de todos los poderes públicos, incluyendo esta Defensoría, el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional. Y ahora el mecanismo es otro. Y nosotros tenemos que ser muy perspicaces con esto. ¿Cuál es el mecanismo para hacer cesar los derechos? Pues deslegitimar las instituciones. Ayer una universidad que yo respeté mucho cuando uno sale del liceo, uno quiere estudiar en la mejor universidad, ¿verdad? Y esta universidad siempre tuvo esa reputación de que allí en ese claustro solamente estaban pues los alumnos con las más altas calificaciones. Me refiero a la Universidad Simón Bolívar, que ayer amaneció tapizada con el rostro de la defensora del pueblo y abajo, como en las películas del lejano oeste, se busca. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo pueden tapizar un recinto universitario, un lugar
donde la sabiduría, las luces, la ciencia tienen que enseñorearse, pasearse por los pasillos. Y bueno, hay una indiferencia. Yo no voy a decir que fueron los estudiantes o los profesores, a lo mejor fue un pequeño grupo que hace vida en ese recinto. Pero como decía el compañero que me antecedió, Jorge, de quien agradezco sus extraordinarias palabras, muy sentidas, nosotros no podemos ser indiferentes ante la injusticia, ante la promoción del odio y de la violencia, después que dentro de nuestro corazón ha germinado la semilla de la defensa de los derechos humanos. Porque los derechos humanos es la tolerancia, es el respeto de la creencia ajena, política. Ahora mismo nosotros hemos sido sometidos a que como pueblo nos intenten dividir. Siempre nuestro pueblo ha tenido distintas convicciones políticas y nosotros lo único que no podemos ser permisivos es con la violencia. ¿Con otro pensamiento político? Pues para eso está el debate de las ideas. Ustedes que se han empapado de nuestra Constitución, de nuestras leyes, yo creo que ahora tienen muchísimas más armas de fuerza, como lo es el verbo, para la defensa del proyecto político que reposa en nuestra Constitución, para defenderlo como lo defendió nuestro presidente Chávez. ¿Cómo hizo la defensa y la conquista de todo un pueblo? No fue a través del verbo, no fue a través del verbo que se condenó moralmente todas las demandas y los intentos de agresión contra nuestro país, y no fue con el verbo que nosotros triunfamos cada vez. Entonces, ¿cómo puede ser admisible la idea de la violencia como mecanismo de lucha? Y si infligen violencia, nosotros tenemos que responder con paz. Lo decía Mahatma Gandhi. No hay camino para la paz. El fin no justifica los medios. La paz es el camino, el único camino que nosotros podemos transitar. Y nos van a provocar. Y van a jugar a herirnos en nuestro sentimiento más profundo, como ocurrió este fin de semana, un asesinato terrible de una persona muy querida que estuvo al frente del INTI, que fue un militante revolucionario, que en estos últimos tiempos está otra vez de nuevo en el espacio más pequeño, era concejal, después de haber ocupado altos cargos en nuestro país, había vuelto al espacio local y él fue secuestrado y fue torturado y fue asesinado. ¿Y cuál debe ser la respuesta del pueblo? La demanda de paz, el reclamo de que nosotros nos tenemos que mantener firmes en la búsqueda y en la restitución de la paz en nuestro país. Nosotros no podemos permitir que esas personas hagan germinar una semilla de odio en nuestros corazones. Tenemos que buscar la justicia, naturalmente. Nosotros no podemos evadir la búsqueda de la justicia, pero no como vendetta. La justicia no es venganza. La justicia es justicia. Esa palabra nos encierra todo. Y para eso tenemos nuestra Constitución. Y para eso nos estamos formando en materia de derechos humanos. Ahora, recientemente, existe una gran polémica, ¿verdad?, por una sentencia que está dando respuesta a una situación coyuntural en nuestro país y que ustedes también deben conocer ahora en este momento, que los únicos derechos imponderables, inviolables, que no deben ser respetados, que no tienen ningún límite, son el derecho a la vida y a la integridad física.